¿Debemos seguir leyes injustas? Hay una línea del derecho, la positivista, que a muy grandes rasgos opta por reconocer como único derecho el derecho positivo, el derecho escrito y vigente, ya sea en una constitución o en distintos códigos. Podríamos pensar algo similar de lo que denominamos como justo o injusto. Lo injusto es simplemente aquello que va en contra de la ley vigente, dando por hecho que la justa es solo ella, la ley. Sin embargo, en la práctica sabemos que muchas veces se legisla en contra de los intereses populares y se crean normas injustas, tanto penales como laborales o educativas. En países latinoamericanos tenemos evidencia de sobra. Dados estos hechos, ¿deberíamos seguir estas injustas leyes? O más bien, por ser ellas injustas, tratar de desobedecerlas. Pues a este dilema se enfrenta Sócrates después de ser condenado a muerte por los atenienses. Sócrates, quien ya se había rodeado de jóvenes discípulos, fue acusado de pervertir a los jóvenes y de no creer en los dioses de la ciudad. Durante una difícil defensa por su parte, Sócrates fue condenado y permaneció durante más o menos un mes en prisión, esperando el día de tomar la cicuta. Fue durante esta estancia que Critón, uno de sus discípulos, le aconsejó que se salvara, que escapara de la cárcel y evitara la pena de muerte, evadiendo así la injusta condena que, mediante las leyes de Atenas, el pueblo le había impuesto. En este video, pues, veremos la resolución a la que llegó Sócrates sobre si debemos o no respetar leyes injustas. Para eso acudiremos a un diálogo platónico, uno de la etapa llamada socrática. Y también trataremos de analizar si la resolución y los argumentos de Sócrates, muy sólidos en los tiempos de la antigua Grecia, pueden aplicar para nuestros días, si son vigentes en pleno siglo XXI. Debemos comenzar por contextualizar el dilema de Sócrates. Como dijimos, Sócrates fue condenado a muerte y estaba en prisión esperando el día en que llegara el final. Para entonces recibió la visita de Critón, uno de sus discípulos, y Sócrates se sorprendió de que el guardia lo dejara pasar. Critón le resalta a Sócrates lo mucho que lo impresionó verlo dormir, tan tranquilo a pesar de que pronto moriría. Algo incómodo que tu amigo te visite y te observe mientras duermes, pero bueno, vemos en otros diálogos de Platón a otros personajes hacer cosas mucho peores. Sócrates, tanto en este diálogo como en la Apología y en el Fedón, reafirma su postura de no tener que temer a la muerte si se está actuando justamente. Pero es comprensible que sus seres cercanos se llenaran de rabia e impotencia al ver que su maestro era condenado. Sé que muchos, incluyéndome, sugeriríamos lo mismo que Critón le sugirió: huir de la condena injusta. Critón, al igual que muchos otros seguidores de Sócrates, tenía la capacidad económica para sobornar a quien tuviera que sobornar con la finalidad de facilitar que Sócrates, disfrazado u oculto, escapara de la prisión. Sócrates entonces tenía ante sí el dilema de aceptar su pena de muerte y no evadir una ley injusta, o evadirla, desobedecerla y escapar. Critón no únicamente le sugería esto a Sócrates por el dolor que implicaría perder a su maestro, sino porque también ante la opinión popular, sus discípulos y allegados serían mal vistos por no hacer nada para salvarlo. A lo que Sócrates contestó: ¿y qué importa lo que diga la mayoría? Critón respondió que claro que importa, dado que la mayoría fue quien le impulsó esa pena a Sócrates. Al final, en la democracia ateniense, la opinión de la mayoría era la que determinaba las decisiones más importantes. Por eso le dice: ¿pero ves, Sócrates, que es necesario también tener en cuenta la opinión de la mayoría? Esto mismo que ahora está sucediendo deja ver claramente que la mayoría es capaz de producir no los males más pequeños, sino precisamente los mayores, si alguien ha incurrido en su odio. A esto Sócrates responde: ojalá, Critón, que los más fueran capaces de hacer los males mayores para que también fueran capaces de hacer los mayores bienes. Es aquí donde nos encontramos uno de varios argumentos que emitió en contra del sistema democrático, argumentos que cobran aún mayor importancia en la República y en otros diálogos. La República es quizás el diálogo más importante de Platón. Para Sócrates, las decisiones políticas no deberían dejarse en manos de la mayoría, así como no dejamos otras decisiones.
Si alguien tiene un problema de estómago, no va a preguntarle a toda la gente qué causa su malestar, sino que acude a un médico. Si alguien tiene un problema legal, no acude a una plaza pública para buscar resolución a su caso, sino asesoría de un abogado. La opinión de la mayoría no es relevante, sino solamente la de aquella que se especializa en el tema a opinar. De igual manera, para Sócrates, la democracia es dejar las decisiones políticas en manos de una mayoría, en lugar de en las manos de aquellos que conocen o se acercan a conocer la justicia. Podemos aquí inferir que la mejor forma de organización política para Sócrates nunca es la democracia. Sin embargo, a pesar de que considerara a la democracia como un sistema capaz de las mayores injusticias, como lo era su condena, Sócrates tenía desde el principio una clara respuesta ante la tentación de desobedecer las leyes que de esta democracia surgieron. A pesar de ser injustas, las leyes deben cumplirse. Si no se está de acuerdo con ellas, hay que cambiarlas mediante sus propios procedimientos, pero no desacatarlas. Sócrates acude a dos clases de razonamientos por los cuales no deberían desobedecerse las leyes injustas. Por una parte, las razones pragmáticas, las que obedecen a lo que conviene o no a quien las desacata, es en este caso él. Y por otra, las más importantes, las del deber, las de actuar correctamente y conforme a la justicia. Sócrates afirma que en caso de salir de prisión y mudarse a otra ciudad, aquellas en donde resida lo señalarán como un convicto, como alguien que atenta contra el orden de su ciudad al ser capaz de desobedecer sus leyes. O en caso de llegar a una ciudad en donde la ley no tuviera importancia, se encontraría en un lugar indigno para vivir, gobernado por el caos y el libertinaje. Junto a eso, lo más probable es que juzgaran a aquellos que lo ayudaron a salir, en este caso sus discípulos, generando un mal mayor por un bien menor. Para Sócrates, en cualquiera de esos terribles escenarios, la vida no vale la pena y sería mejor perderla. Pero acudiendo a su argumentación fuerte, Sócrates aboga por seguir las leyes. Si estamos de acuerdo con que no debemos hacer injusticias bajo ninguna circunstancia, una circunstancia que no escapa a esta regla es la de recibir una injusticia. De ahí la paráfrasis tan famosa de Sócrates de «prefiero sufrir una injusticia que cometerla». Sócrates considera que quizás la opinión de la mayoría sería que se hace justicia al dañar a quien te ha dañado, pero eso quizás sea más bien venganza. Una justicia no se elimina con otra injusticia, y sería una injusticia escapar de prisión y desobedecer la ley, a pesar de que la condena sea una injusticia. Esto va anclado a la legitimidad que le damos a la ley cuando disfrutamos de los beneficios que ella nos otorga. Si, mediante las leyes, uno puede crecer, educarse, formarse y trabajar, si gracias a ellas tienes garantías y seguridad, deben obedecérseles a pesar de que tengan fallas, porque si tienen fallas no es debido a un fallo de la justicia, sino de los seres humanos. Sócrates afirma que, si las leyes nos hablaran, nos dirían que nosotras te hemos engendrado, criado, educado y te hemos hecho partícipe, como a todos los demás ciudadanos, de todos los bienes que éramos capaces. A pesar de esto, proclamamos la libertad para el ateniense que lo quiera, una vez que haya hecho la prueba legal para adquirir los derechos ciudadanos y haya conocido los asuntos públicos y a nosotras, las leyes, de que si no le parecemos bien, tome lo suyo y se vaya a donde quiera. Bajo esta postura, el hecho de que nosotros vivamos en una ciudad voluntariamente implica que le reconocemos y otorgamos validez a sus leyes, que las consideramos justas o, al menos, dignas de ser obedecidas a pesar de sus fallas. Si no nos agradan, bien podríamos emigrar a otra ciudad cuyas leyes se ganen ese reconocimiento. Pero una vez que hemos tenido una vida en nuestras ciudades y que hemos obtenido beneficios de ellas, no podemos en un último momento desestimarlas y desobedecerlas. Como diría Sócrates, o las leyes mediante su voz, ¿te parece a ti que puede aún existir sin arruinarse la ciudad en la que los juicios que se producen no tienen efecto alguno, sino que son invalidados por particulares y quedan anulados? Por eso, a pesar de que la condena haya sido injusta, Sócrates decide seguirla por la legitimidad que, durante toda su vida, le ha dado a las leyes de su ciudad, además de que morirá sabiendo que actuó justamente y no vivirá siendo perseguido por la carga de haber cometido una injusticia.
Por esto, las leyes, en voz de Sócrates, concluyen el diálogo diciéndole: si te vas ahora, es decir, si mueres ahora, te vas condenado injustamente no por nosotras, las leyes, sino por los hombres. Pero si te marchas tan torpemente, devolviendo injusticias y daño por daño, violando los acuerdos y los pactos con nosotras y haciendo daño a los que menos conviene, a ti mismo, a tus amigos, a la patria y a nosotras, nos irritaremos contigo mientras vivas. Y ahí, en el Hades, nuestras hermanas las leyes no te recibirán con buen ánimo. Así pues, Sócrates reafirma su postura. Las leyes, a pesar de ser injustas, deben de ser seguidas. Si no estamos de acuerdo con ellas, hay que cambiarlas con los procedimientos que ellas estipulan, pero no desobedecerlas, ya que eso sería actuar injustamente y, como decíamos, nunca está justificado cometer una injusticia. Muy bonito todo el discurso de Sócrates. Igualmente muy asombrosa su postura y su temple ante la injusta condena que cargaba. Pero hoy en día, ¿podemos razonar de la misma manera? ¿Nos sentimos en la necesidad de seguir la ley a pesar de que sea injusta? Tratemos un poco este tema. Aquí debo advertir que entra ya mi postura personal. No sé qué dirían Sócrates o Platón si vivieran en el siglo XXI, pero creo que varias de sus argumentaciones siguen vigentes. Con el arduo seguimiento que le da Sócrates a las leyes de Atenas, da cuenta de algo que todos, en mayor o menor medida, hacemos: darle legitimidad a un ordenamiento jurídico, a un conjunto de normas que debemos seguir, al permanecer en nuestro lugar de residencia y obtener beneficios del Estado que conforma esas leyes. Claro, en algunos países es mucho más evidente que en otros los beneficios que obtienes por parte del Estado. Hay países en donde el Estado, de hecho, parece más bien una carga que un beneficio para sus ciudadanos. Pero el tener al menos un grado de orden social, al menos una garantía, y disfrutar de ello manteniéndonos viviendo en nuestras ciudades o países, da cuenta de que las leyes que nos han ofrecido esos beneficios son validadas por nosotros mismos. Ahora bien, antes de que comentes que si pudieras ya te hubieras ido de tu país, viene la contraparte. Y si nos vemos obligados a mantenernos en donde vivimos, ¿legitimamos las leyes? Esto es algo que marca muchísima distancia entre las sociedades contemporáneas, cuyas fronteras están blindadas física y legalmente, y las ciudades griegas antiguas que no conformaban nada cercano a lo que hoy llamamos país o Estado-nación. Bajo el argumento de Sócrates, sería imposible no legitimar las leyes de nuestros países si no podemos salir de ellos. Pero supongamos que sí lo legitimamos y, a pesar de ello, nuestros legisladores crean una ley injusta, que nos obliga a actuar injustamente o nos hace víctimas de una injusticia. ¿Debemos respetar esa ley? Desde mi postura, no siempre. De hecho, a veces todo lo contrario. Boicotear una ley injusta no solamente se nos antoja, sino que se convierte muchas veces en una herramienta política para obligar a nuestros gobiernos a cambiarla, a echarse para atrás y reformar. Así, una ley que obligue a unos trabajadores o policías a violentar a una minoría, o que obligue a pagar más impuestos a las clases bajas y menos a las altas, o que concesione recursos públicos como el agua a las empresas que dejan secos pueblos o ciudades, como actualmente pasa en Nuevo León, en mi país. Ante estas situaciones carece de relevancia siquiera preguntarse si la ley debe ser o no respetada. Y aunque quisiéramos cambiar la ley mediante los procesos que nuestras constituciones posibilitan, sabemos que el ciudadano común tiene un acceso nulo a la legislación. Las democracias representativas, como las que imperan en muchos países, hacen imposible el contacto de la gente con la creación de leyes. Pero no hay que ponernos tampoco tan punks. Creo que no hay que caer ni en un extremo de querer siempre seguir la ley, creyendo que con eso actuamos justamente como lo hacía Sócrates, pero tampoco darnos el derecho de juzgar la ley como justa o injusta cuando se nos apetezca y desobedecerla arbitrariamente. Bien advierte Sócrates que un Estado se desmoronaría si todos nos diéramos el permiso de desobedecer las leyes a nuestro antojo, respaldándonos en que la ley es, en realidad, injusta. Si todos nos reconociéramos una ficticia autoridad para romper las normas cuando nos apeteciera, simplemente estaríamos en el estado de naturaleza de Hobbes, en donde todo se vale. La construcción de estados constitucionales, por más imperfectos que sean, han sido un trabajo que durante siglos han requerido mucho esfuerzo para tirar ahora todo a la basura.
Pero bueno, esa es mi postura. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los argumentos de Sócrates son sólidos y pueden aplicarse hoy en día? ¿Crees que debemos siempre seguir la ley aunque sea injusta? Déjame tus comentarios aquí abajo. Por mi parte es todo. Espero que te haya gustado este video sobre el diálogo platónico llamado Critón y las reflexiones que he expuesto sobre el tema. Si fue así, por favor suscríbete y deja tu like. También apoyas mucho este canal si en grupos de Facebook, de WhatsApp o con tus amigos compartes este contenido. Yo soy Gerardo y nos vemos en otro video sobre filosofía.